Hola a todos, mi nombre es Fernando Gutiérrez Almeida y continuamos con Filosofía sin fin. Específicamente continuamos con el tema el fanatismo y las ideas delirantes. Voy a presentar, para empezar esta segunda parte del asunto, a dos personalidades que hicieron una especie de esquematismo sobre de qué manera las sectas fanatizan a sus integrantes o cuáles estrategias usan los líderes sectarios para fanatizar a sus integrantes. Y el primero de ellos es Steven Hassan, un intelectual estadounidense. Una frase de él: es tu mente, solo tú deberías controlarla, con lo cual está sugiriendo esta frase que es posible controlar la mente de las personas usando cierta metodología. ¿Qué metodología? Bueno, esa metodología, según Steven Hassan, es el modelo Byte, o el modelo Byte vendría a sintetizar, según Steven Hassan, que es un ex miembro de la secta Moon, que se volvió de alguna manera formando parte de la secta Moon, un experto en control mental. El modelo Byte entonces nos mostraría qué estrategias se usan para controlar la mente de las personas dentro de una secta y que podrían usarse en general, ¿verdad? Para crear fanáticos a cualquier nivel de las relaciones sociales. Bueno, B, control del comportamiento, regulación estricta de actividades, dieta, sueño, relaciones sexuales, tiempo, dinero. Incluye privación de sueño o comida para debilitar la resistencia. Control de comportamiento que se ejerce dentro de cualquier sociedad, en cualquier situación, pero que en este caso se llevaría a un control más estricto, una especie de vigilancia externa acompañada de vigilancia interna por el propio sujeto que quiere ser controlado. Porque sucede esto, ¿no? Que los sujetos introyectan los controles externos y los convierten en autocontroles, o sea, en controles internos que funcionan en connivencia con los controles externos. Y control de la información, censura de fuentes externas, desinformación, espionaje interno y prohibición de críticas. Esto tiene que ver con la idea de aislamiento mental. El aislamiento con respecto al mundo externo. Y efectivamente, si se quiere controlar la mente de una persona, se debe evitar que elementos ideativos o factores externos, digamos, interactúen con el sujeto e impidan que se lo pueda controlar. Por eso muchas sectas aíslan a sus integrantes, no solo del mundo exterior, sino directamente de sus familias, de sus contactos anteriores, de sus amigos. Y eso es un poco lo que hacen muchos grupos religiosos y lo que se suele hacer incluso en los ejércitos profesionales. De alguna manera crear un ambiente separado para el militar con respecto al exterior no militar. T, control del pensamiento, instalación de pensamientos binarios, bueno, el clásico nosotros contra ellos, o es aceptamos estas ideas y rechazamos cualquier otra que se oponga a estas ideas. Técnicas para detener dudas, por supuesto que la duda sería un factor totalmente contraproducente si se quiere controlar la mente de alguna persona. Y hay elementos que se usan para, digamos, congelar las ideas en la mente de las personas, como son los cantos rituales, las meditaciones repetitivas, en fin, el rechazo del pensamiento crítico. Y para completar la palabra byte, el control emocional, fundamental, porque la base emocional es la base
mental fundamental para el control de las personas. El love bombing inicial, o sea, ofrecer afecto al comienzo para captar y luego hacer entrar en juego elementos que son más útiles para el control, como el miedo, la culpa o la vergüenza, o las fobias con respecto a abandonar el grupo. El efecto combinado genera dependencia total y fanatismo. Otro autor que se ocupó de modelar un poco cómo se controla la mente y se crean fanáticos es el psiquiatra estadounidense Robert Lifton. Según él, hay 8 criterios de reforma del pensamiento para obtener un fanático. El control del entorno. Volvemos de nuevo a la idea de aislamiento del mundo exterior y control de la información. Los flujos de información entre el exterior del grupo y el interior del grupo tienen que ser bloqueados, digamos, para que, digamos, la mente, al ser fanatizada, pueda, digamos, de alguna manera someterse a un único flujo totalmente dirigido de información desde los líderes. La manipulación mística, presentar al líder o la doctrina como divina o infalible. Bueno, esto tiene que ver con la persuasión. El líder siempre tiene que presentarse como dueño de la verdad y absolutamente convencido él mismo de lo que dice. Y en ese caso es mejor que se presente como profeta, como visionario. Exigencia de pureza, de nuevo, lo binario, ¿no? División estricta entre lo bueno y lo malo, y todo lo que sea malo considerarlo una impureza o un peligro o un motivo de culpa. El culto a la confesión, obligar a confesar pecados de acuerdo a las normas internas establecidas por los líderes en el grupo sectario. Ciencia sagrada, la ideología se presenta como una verdad absoluta, de nuevo. Cargado del lenguaje, usar clichés, usar eslogans, simplificar el pensamiento en gestos, en rituales, en eslogans. Lo mismo que hacía el partido nazi, por supuesto, y lo mismo que suelen hacer muchos partidos políticos en cualquier parte del mundo. La doctrina está por encima de la persona, la ideología prevalece sobre la individualidad. Y bueno, la idea de que los disidentes están siempre amenazados con la exclusión o algo peor, incluso la muerte. Tenemos como contribución a la psicología del fanatismo el aporte del experimento de Philip Zimbardo con su experimento, el famoso experimento de la cárcel de Stanford, de la Universidad de Stanford. Un experimento que se hizo con jóvenes. Acá tenemos a Philip Zimbardo, con jóvenes universitarios, con jóvenes estudiantes que terminaron un experimento que según Zimbardo iba a durar 2 semanas y terminó durando unos pocos días. Este experimento, ¿en qué consistió? Básicamente 24 estudiantes universitarios sanos y estables fueron divididos en 2 grupos, 12 guardias, 12 prisioneros. Y básicamente la idea era que los 12 estudiantes que asumían como guardias asumieran el rol de guardia, lo asumieran lo mejor posible, y los prisioneros también. No había en principio nada más que voluntario, era una especie de tarea voluntaria, pero la simulación que se hizo en el sótano de la universidad terminó con prisioneros despersonalizados. O sea, Zimbardo estableció ciertas estrategias o ciertas condiciones, llamado a través de números, usando uniformes que resultaban humillantes, y guardias empoderados con otros uniformes, gafas con espejo para evitar la mirada directa, porras.
detenido entonces este experimento a los 6 días. ¿Qué sucedió? Digamos que los roles absorbieron de alguna manera las personalidades de los sujetos, lo cual muestra cómo la personalidad humana es maleable a partir de los roles que se asignan. Resultados, bueno, los guardias se volvieron abusivos, muchos de ellos, sometiendo a humillaciones y privaciones y maltrato a los prisioneros, entre comillas. Los prisioneros mostraron sumisión, estrés, algunos lloraron, hubo un intento de rebelión que colapsó. El propio Philip Zimbardo aparentemente perdió la objetividad del experimento. ¿Qué nos muestra esto? Que si se crean condiciones determinadas de manipulación a través de roles sobre las personas, esto es un factor fundamental de control de sus conductas, de sus emociones, es un factor fundamental de control mental. Básicamente los roles que todos asumimos roles en la sociedad, los roles de alguna manera se apoderan de la conducta de las personas y de alguna manera también las despersonalizan y las convierten en instrumentos de los grupos o sociedades que imponen esos roles. Otro que aportó al asunto, pienso yo, es Stanley Milgram, que pueden ver en la imagen. Stanley Milgram fue el que realizó el experimento de obediencia a la autoridad famoso, en el cual se invitaba a los participantes a un supuesto estudio sobre la memoria en el cual actuaban como maestros. En ese experimento se les pedía que administraran descargas eléctricas que iban de 15 voltios a 450 voltios a un supuesto alumno que era un actor, y la idea es que creyeran que efectivamente estaban dando descargas eléctricas. ¿Y cómo podían llegar a dar esas descargas eléctricas supuestamente? Porque un experimentador con una bata blanca que se presentaba como una autoridad científica les pedía, no digamos que les ordenaba, pero les pedía de manera por momentos terminante que continuaran con el experimento. El experimento requiere que continúe, es una frase, o no tiene opción, debe seguir, etc. ¿Qué sucedió? Se pudo demostrar que independientemente de la condición previa de la persona, el 65% de los sujetos llegó al máximo voltaje 450 voltios y se convirtieron en potenciales torturadores y asesinos, aunque no lo fueran porque las descargas no existían realmente. Era una especie era una simulación en la cual ellos no sabían que efectivamente esas descargas no existían. Y acá podemos ver otro elemento que tiene que ver con la inducción del fanatismo. Efectivamente, la tendencia a la obediencia de los seres humanos es más fuerte de lo que se puede llegar a pensar, es muy fuerte. Y esa tendencia a la obediencia permite de alguna manera que los seres humanos sean controlados desde el prestigio, desde la autoridad, desde el carisma, con demasiada facilidad. Bueno, ¿qué dijeron algunos viejos filósofos sobre el tema del fanatismo? Voy a considerar a Voltaire, a Immanuel Kant y a John Locke. Tres filósofos de la Ilustración y la modernidad, digamos. Voltaire, en obras como Tratado sobre la Tolerancia, se refirió al fanatismo religioso y consideró que el fanatismo religioso es una forma de intolerancia que lleva a la violencia y la persecución. La historia lo ha demostrado en realidad. El fanatismo entonces
lleva a, digamos, a la acción irracional, a la conducta irracional, a la intolerancia, a la violencia, al odio y sobre todo, según Voltaire, el fanatismo religioso, que implica un sistema de ideas que tiene la tendencia siempre a cerrarse, a bloquearse con respecto a ideas externas, a otras visiones del mundo. John Locke, en la Carta sobre la Tolerancia, argumentó contra el fanatismo religioso también, y fue uno de los autores que promovió la separación entre la Iglesia y el Estado. Immanuel Kant, en ¿Qué es la Ilustración? y otros textos, describió el fanatismo como una ilusión que confunde la fe con el conocimiento absoluto. Cuando se cree ser dueño de la verdad de manera fanática, esto lleva a comportamientos irracionales. Acá tenemos algunos de los textos de los autores. Según Voltaire, el fanatismo es a la superstición lo que el delirio es a la fiebre, lo que la rabia es a la mordedura. El fanático es un loco feroz que por creer que Dios le está inspirando, comete los mayores crímenes sin remordimiento. ¿Sí? Aquellos que creen estar inspirados por Dios pueden estar simplemente inspirados por un delirio peligroso y criminal. El fanatismo, dice Voltaire, es la peste del alma, ha hecho cometer más crímenes que la ambición, la avaricia y la ira juntas. Otro texto de Voltaire: ¿cuántos crímenes se han cometido en nombre del Dios misericordioso? ¿Cuántas guerras, cuántos suplicios, cuántas persecuciones? Todo ello porque los hombres no han querido tolerarse en sus opiniones. Y sí, la idea de Dios, con ser una idea extremadamente elevada, o que se puede elevar muy por encima de las cabezas de las personas comunes y corrientes, puede ser esa idea usada como una herramienta para generar el fanatismo y sus más terribles crímenes. Bueno, yendo a Kant, el fanatismo consiste en pretender tener una intuición inmediata de lo divino, que eso suele suceder en el caso de los líderes místicos. Sigue Kant: sin mediación de la razón. Es un autoengaño peligroso porque reemplaza el deber moral por supuestas revelaciones internas o entusiasmos emocionales. Claramente está aludiendo Kant al elemento místico del fanatismo, el misticismo que tiende a dejar de lado el razonamiento, el poder de la razón, e imponer la idea de revelaciones divinas, o la idea de intuiciones inmediatas, o la idea del entusiasmo como un factor de revelación, el descontrol emocional, básicamente, como si fuera un factor de revelación de la verdad. Está diciendo que ese tipo de actitudes es una actitud correspondiente al fanatismo, y es una actitud contraria a la ilustración de los seres humanos, o sea, a la idea de que los seres humanos piensen por sí mismos y no se dejen controlar por otros en su pensamiento o en su conducta. Bueno, ahora podemos ir a los aportes sobre este tema que se pueden atribuir a Gustave Le Bon y a Sigmund Freud. Sigmund Freud, Gustave Le Bon. ¿Qué decía Gustave Le Bon? En las multitudes, el hombre civilizado retrocede a un estado primitivo. Sus actos ya no son guiados por la razón, sino por impulsos inconscientes. La multitud es impulsiva, irritable, incapaz de duda y por eso extremadamente crédula y fanática. Con lo cual nos estaba sugiriendo Le Bon que una manera de engendrar el fanatismo, o una manera en que el fanatismo brota, es a través de la formación de multitudes o de masas humanas convencidas de formar una unidad emocional o una unidad impulsiva
y entonces irracional. Sigue Le Bon, el alma de la multitud es por naturaleza fanática. Una vez que una idea, por absurda que sea, ha penetrado en el espíritu de una multitud, ya no hay poder humano capaz de desarraigarla. Y sigue Le Bon, los líderes de las multitudes ejercen una especie de fascinación mágica. Las multitudes no siguen a los que razonan, sino a los que afirman con violencia, a los que no dudan, a los que poseen una fe fanática en su propia causa. Como veníamos diciendo, ¿no? Y esto se aplica también al comportamiento de los líderes sectarios. La idea es que el líder racional es alguien que presenta los argumentos, las dudas, que le pide de alguna manera al sujeto que razone. Pero el líder fanatizador es un líder que se presenta como alguien que no tiene dudas, que afirma de manera tajante, que se presenta como el dueño absoluto de la verdad, convencido de manera absoluta. Y esa actitud es la que atrae sobre todo a las multitudes que no piensan. Bueno, pasemos a Freud. La masa se constituye cuando un número de individuos renuncian a su ideal del yo y lo sustituyen por un mismo objeto, el líder. Este se convierte en el ideal común y los individuos, al identificarse entre sí a través de ese ideal, forman una libido colectiva. Con lo cual está sugiriendo Freud que de alguna manera el lazo con el líder o con los líderes políticos, religiosos, sectarios, militares, pasa también por la construcción de un lazo a nivel del propio grupo, una libido colectiva, una especie de fraternidad entre los integrantes del grupo. Entonces tendríamos la adoración del líder, ¿no? El líder es adorado, y entre los fanatizados tendríamos una especie de fraternidad, de mutuo apoyo, de mutuo afecto, una libido colectiva, como diría entonces Freud. Sigue Freud, la sugestión tan misteriosa para Le Bon, porque claro, Freud tuvo en su obra como referente a Gustave Le Bon, en su obra sobre la psicología de las masas. La sugestión, vuelvo a decir, tan misteriosa para Le Bon, no es más que una manifestación de la libido. En la masa, el individuo ama al líder como amaba al padre en la infancia, con devoción absoluta y sin exigir pruebas. Devoción y no exigir pruebas. La devoción ciega, entonces, ¿no? De la que está hablando. Esa es la devoción que esperan sobre todo aquellos que pretenden manipular o controlar las mentes ajenas. Sigamos con Freud. En la masa, el individuo vuelve a caer en una relación de dependencia infantil. El fanático está infantilizado. Ha sustituido a su ideal del yo por la figura del jefe, que es una especie de padre o tutor. Se siente a gusto en esta sumisión porque le libera de la angustia de la libertad. Y aquí podemos volver a aquello que decía Kant en qué es la ilustración, ¿no? Sí, este estado mental es el estado de una minoridad mental, es un estado de infantilismo, en el cual la persona no piensa por sí mismo, no quiere decidir sobre su propia vida por sí misma, y cae en manos de una especie de tutoría por parte de otras personas, de sus líderes, tutores. Quiere de alguna manera el fanático vivir su vida como si fuera un niño bajo autoridad ajena, bajo un control ajeno, bajo guía ajena, dejando de pensar, dejando, digamos, su conducta en manos de otros, abandonando su libertad y su autodeterminación.
Y para cerrar podemos mencionar a Erich Fromm, que nos decía: el acto de desobediencia como acto de libertad es el comienzo de la razón. Es mejor ser un desobediente, seguramente, que un obediente. Desobediente sobre todo cuando uno ya es una persona adulta y debería madurar y no actuar de manera infantil, sometiendo su propia voluntad a la voluntad de otros. Una persona madura es aquella que razona y ejerce su libertad realmente, su libertad de pensamiento sobre todo, que controla su propia vida y su propia mente. Como decíamos al principio, ¿no? Como la frase de Steve Hassan: es tu mente, solo tú deberías controlarla. Bien, ¿y qué nos decía Erich Fromm? Bueno, decía: el individuo fanático ha perdido su yo, se identifica totalmente con una causa, un líder, una idea, pero esa identificación no es amor, sino fusión patológica. Al perder su yo, también pierde la capacidad de amar, de dudar, de ser humano. No hay un verdadero amor en el fanatismo, no hay razonamiento en el fanatismo, sino solo una fusión patológica entre el fanático y sus líderes y las ideas delirantes de ambos. O sigue Erich Fromm: el fanatismo es una de las formas más peligrosas de la sumisión autoritaria. O sea, el fanatismo es la sustancia perfecta para construir dictaduras o totalitarismos. El fanático, dice Fromm, no cree en algo, está poseído por ello, poseído seguramente por ideas delirantes. No tiene fe, sino certeza absoluta. Y esa certeza es la máscara de su desesperación interior. En general, las personas que caen en el fanatismo son personas que están desesperadas por recibir sentido en su vida, por recibir guía, que están desorientadas y creen que esa orientación la pueden recibir desde afuera, de manos de otros, de tutores, cuando en realidad deberían recibirla de sí mismos a través del raciocinio y de asumir la responsabilidad sobre sus propias vidas. Bueno, con eso dimos un vistazo más intelectual que en la primera parte de esta charla a el tema del fanatismo. Nos vemos.